Ángel Almanzar, director del Plan Nacional de Salud Mental de Salud Pública. Entonces vamos a hablar con él sobre este Plan Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, que abarcaría varios años. Buenos días, adelante, doctor. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes. ¿Cómo no? ¿En qué consiste este Plan Nacional de Salud Mental? A ver, nosotros manejamos el Departamento de Salud Mental, de Salud Pública, y lo que sirve de ruta, lo que sirve de guía al accionar del Servicio Nacional de Salud en la prestación a los usuarios y las usuarias en los diferentes niveles de atención de los diferentes estamentos que maneja el Servicio Nacional de Salud. Nosotros desde Salud Pública le trazamos la política de manejo en lo que tiene que ver con el tema de salud mental. Esto quiere decir, por ejemplo, que los protocolos, las guías, los procedimientos de atención en el primer nivel, en el segundo nivel, en los hospitales especializados, se trazan desde el Ministerio, y este plan es el que traza la ruta en que se prestan los servicios y de cómo nosotros monitoreamos y elaboramos nuevas políticas públicas para la atención a los trastornos mentales en el país. Desde el punto de vista de ustedes en salud pública, aunque es un tema de la seguridad social, pero ¿cuál es su posición frente al hecho de que en la seguridad social, en el plan básico, pues tengo entendido que todavía no está cubierta la salud mental? SENASA lo tiene cubierto. SENASA sí, tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado. Las otras no. Las otras no, al menos que no sea un plan complementario que aumente el costo de bolsillo a la persona que tiene que pagarlo por fuera de lo que ya se paga desde la seguridad social. Sí, doctor. Antes, si en un lugar del país una persona sufría una situación de esquizofrenia y de pérdida de la razón, lo traían al hospital psiquiátrico, decíamos el manicomio. Hoy, ¿qué debe hacer una persona, por ejemplo, una familia, que sea por los efectos del uso de droga que se ha expandido, cuando uno de sus miembros cae en una situación de pérdida total de la razón, de agresividad, de fuera de control? ¿Hacia dónde lo lleva? ¿Qué opción tiene? Dígame, por ejemplo, una provincia. Barahona. Barahona. Sí. En el hospital de Barahona montamos una unidad de intervención en crisis. Yo la vi muy cómoda. Y si la gente, por ejemplo, hay algunos ciudadanos que caen en estado de control permanente, ¿una unidad es suficiente para una provincia? A ver, el concepto en el que se maneja el mismo plan del que empezamos a hablar tiene dos abordajes fundamentales. El número uno es el respeto a los derechos de las personas. Y número dos es el abordaje en salud mental comunitaria. Si ligamos esto, ¿qué queremos decir? Usted habló, por ejemplo, del antiguo hospital psiquiátrico. Y nosotros, bueno, pues abolimos el hospital psiquiátrico. Era un manicomio. Sí, abolimos el manicomio. Y fue un paso... Por ejemplo, un tipo hirió su papá, un hermano, es decir, en la pérdida de la razón, y un vecino. Lo atan con un machete en un campo. Lo atan. Y antes, yo recuerdo ese escenario, y lo traen al hospital psiquiátrico, ahí se interna, el tipo duró 1 o 2 años ahí, y luego, bueno, logró más o menos estabilizarse y traerlo. En esos casos, ¿qué hace lo que tenemos que evitar es precisamente que se llegue a ese nivel de deterioro de esa persona en su familia, en su comunidad. Si acercamos los servicios de salud mental a las comunidades, estos casos no se van a dar. Pero si la crisis está, no hay una respuesta. Sí, el país no la impone. Claro que sí. Imaginemos que sea en Tamayo, ya que se habló de Tamayo. Bueno, pues de Barahona, o imaginemos que sea en Elías Piña, por ejemplo.
o en Vallejuelo. Lo lleva al hospital. ¿El hospital cómo gestiona ese proceso? Esa persona entra por la emergencia del hospital. Antes era eso imposible. Y se ingresa en la unidad de intervención en crisis del hospital. ¿Y quién le garantiza la seguridad a los médicos y a las cosas que tengan? Miren una cosa. Esa es siempre una idea preconcebida que tenemos todos en la sociedad, de que los trastornados mentales son peligrosos. A veces lo son. Eventualmente pueden serlo, pero son mucho más peligrosos los normales, entre comillas, y lo dicen las estadísticas, que lo que padecen algún trastorno mental. Es mucho más fácil, es mucho más identificable, eso es absolutamente así. Eso forma parte del estigma y de la discriminación, esa creencia. Es una creencia que viene de muy lejos, porque tendemos a despreciar al trastornado mental y tendemos a cerrarle puertas. Entonces llega a un nivel de deterioro tal que lo vemos como una amenaza para nosotros, cuando somos nosotros la amenaza a ellos. En donde si vemos las estadísticas de ayer de este país, fueron muchos más los normales, entre comillas, que agredieron a otros semejantes que un trastornado mental. ¿Cómo atencionar? A propósito de lo que decía Melton, para que sigamos con el doctor, que Melton decía que el Ministerio de Salud Pública debe poner cuarentena. Me llamaron de allá, de Obras de Salud Pública, Carlos Tuero, ¿qué se llama? La persona encargada de comunicaciones me llamó, estaba en la carretera, por eso no lo sacamos al aire, diciéndome que sí, que el Ministerio de Salud Pública ya habilitó los procedimientos propios preventivos. Pero mira qué importante. En los aeropuertos, para evitar que la epidemia de sarampión que está afectando Nueva York pudiera afectar eventualmente a la República Dominicana. Doctor, cuando, por ejemplo, un hombre, en el caso de los feminicidios, ¿usted ve los feminicidios como hay un problema mental en los feminicidios? Y cuando un hombre se quita la vida, le quita la vida a la mujer y después se quita la vida, ¿está bajo una depresión? ¿Cuál es la situación? Esquizofrenia, ¿en qué situación está en esos momentos? Básicamente hay un problema de educación, primero, porque las estadísticas dicen que en nuestro país, igual que en muchos otros países, algo más del 20%, más del 20% de los ciudadanos y ciudadanas padecen un trastorno mental. Más del 20%. ¿Y por qué hay mucho más feminicidio en países donde la educación es tan mala, ha sido tan mala, y no se da lo mismo en países más civilizados, que tienen los mismos números que nosotros, la misma prevalencia que nosotros? Entonces, hay otros problemas añadidos que no son necesariamente el trastorno mental. Entonces, es muy fácil, decir que posiblemente haya un trastorno mental de base. Es posible que lo haya. Podemos determinarlo con una buena historia clínica, pero no necesariamente se da porque haya un trastorno mental. ¿Y el suicidio es depresión? Eso sí, ahí sí. El suicidio, miren, el 4.7 de los dominicanos en este momento tiene algún tipo de depresión. Y ojo, está esto ya descrito en múltiples estudios. Más del 80% de la persona que se deprime piensa en el suicidio como una salida. Por lo tanto, es importantísimo que una persona con síntomas depresivos visite un especialista de la salud mental, un psicólogo o un psiquiatra, porque se puede prevenir suicidio atendiendo la depresión a tiempo. Ahí sí hay una correlación. Y si el sistema de salud no lo atiende, es decir, si no existe, solo los que tienen SENASA tienen acceso, ¿qué harían las otras personas? Bueno, eso es el sistema privado, pero en el sistema público cada vez tenemos mayor cobertura de atención en salud mental. Yo le estoy hablando que en Barahona hace 3 años por ahí, que montamos la unidad de intervención en crisis y está bien estructurada, pero en San Juan de la Maguana por igual. En Asua tenemos servicios, en Baní tenemos servicios. Una sugerencia, en Barahona hay una loca que está embarazada. Tiene como 4 o 5 meses. Oye, ¿por qué no le hicieron un aborto? Esa anda en la calle.
anda en la calle. Sí, exacto. Ahora, Esta todos mujer hay que recogerla. los enfermos que deben es que ya no hay para dónde llevarla. Bueno, cerramos el hospital. Está ya ingresada en la unidad de Barahona y está su traslado. No, yo la veo en la calle, es verdad. No. Y está, si es una extranjera. No, una morena. Sí, bueno. Sí, parece una morena. que sí, No, sí, para los haitianos bueno, sí hay luce espacio, muy mal para vestida. Los mexicanos andan se le ve la barriga. Sí, no. Dicen que el tipo que la embarazó está preso. Y qué bueno que esté preso. Pero esa mujer hay que recogerla. Está ingresada y su traslado se va a dar ahora para desembarazarse acá en la capital. Ok, pues entonces busquen eso. esa. Desembarazar, pero eso no está prohibido. No, pero es desembarazarla normalmente. Busquen. O sea, ella va a dar luz. Ella va a dar a luz. ¿Y quién va a tener el hijo? Hay mecanismos. Hoy con Ani. El Estado, digo yo. Sí, vamos a ¿Quién va a mantener el hijo? Hay mecanismos en el Estado que garantizan la manutención del niño. ¿Y es solamente manutención un niño? Bueno, la manutención. Educación. La manutención es educación. Vamos a ver. Yo no la veo. Él te la está respondiendo, pero no es médico también. Vamos a ver. Ya, doctor, vamos a poner esto en contexto. Una señora con evidentes trastornos mentales estructurales que no se puede valer por sí misma, un jodido loco la preñó. Aprovechándose debió de su desembarazarse en los primeros días, exactamente, en los primeros tiempos. Ahora ella está embarazada y ustedes la traen para acá, ¿para qué? Para que dé a luz. Para que dé a luz. ¿Y por qué el traslado a Santo Domingo? Porque el hospital de Barahona, Jaime Mota, no tiene el servicio de gineco-obstetricia completo, no. Bueno, y para ese tipo de gente. Entonces, pero déjame terminar. Pero eso quiere decir, entonces no solo habría que trasladar a ella. Julio, tú eres coordinador de esta vaina, ¿sí o no? O sea, pero vamos a seguir con el doctor ahora. Solo habría que trasladarla a ella. Doctor, quédese ahí, porque también vamos a quédese ahí, que yo quiero que se resuelva eso.